Si recuerdan en la clasificación que vimos de las sustancias bioestimulantes, los aminoácidos se encuentran dentro de esa clasificación de sustancias bioestimulantes de bajo peso molecular. Estos pueden ser de origen animal o vegetal y digamos que los procesos de los que más se obtienen aminoácidos es de una hidrólisis ácida o de tipo enzimático. Es muy importante recordar que para que sean asimilados por la planta deben ser libres y que se pueden clasificar en esenciales, no los llamemos no esenciales, pero en otra clasificación. Este es como un pequeño abrebocas. ¿Qué beneficios nos otorga la aplicación de aminoácidos o netamente los aminoácidos en la agricultura y en las plantas? Básicamente, nos mejora contenidos de carbono orgánico cuando hacemos aplicaciones al suelo, estimula muchos procesos de crecimiento, floración, producción dentro de nuestras plantas, tienen capacidad de quelatar ciertos nutrientes en el suelo, lo que nos va a mejorar una absorción en los nutrientes, nos va a mejorar un mayor vigor en las plantas y un menor estrés en los cultivos. Algunos son elicitores, antioxidantes y demás, pero lo vamos a ver un poco más a profundidad. Vamos a dar una definición, esta es netamente química, de qué es un aminoácido. Básicamente un aminoácido es una sustancia que se forma simétricamente por un átomo de carbono unido a un grupo amino y dos radicales. ¿Y qué significa esto? Entonces va a tener un grupo amino. El grupo amino de los aminoácidos está conformado por fuentes de nitrógeno, especialmente nitrógeno nítrico o nitrógeno amoniacal, un grupo carboxilo y dos radicales libres. Esta es esa estructura simétrica de los aminoácidos en donde vamos a tener el grupo amino, que recuerden, y es importante que lo tengamos en cuenta en esta presentación, este grupo amino se da por la absorción de nitrógeno, forma nítrica o amoniacal, principalmente nítrica, un grupo carboxilo, el cual se forma a partir de carbono. Si recordamos en esa parte de la esencialidad de los elementos, el carbono es uno de esos elementos esenciales, pero es un elemento que nos lo aporta la atmósfera, nuestro proceso fotosintético por fijación de CO2 o en procesos de absorción. El hidrógeno, que también está, o no lo da el ambiente, por decirlo de una forma más sencilla, y radicales libres. La unión de uno o más aminoácidos nos va a generar diferentes cadenas de proteínas fundamentales en la planta. Esta es una definición mucho más química, pero pues es importante que la entendamos para poder continuar. Al igual, los aminoácidos se dividen en dos, en L-aminoácidos o D-aminoácidos. Esto está según la configuración electrónica, es decir, L, left, izquierda, quiere decir que el grupo amino está ubicado a la izquierda y D-aminoácido significa que el grupo amino está ubicado a la derecha. Esto va a ser muy importante identificarlo porque nos va a permitir ver o conocer qué tipo de aminoácidos son los que la planta asimila o absorbe con mayor facilidad, que generalmente son L-aminoácidos. Entonces, básicamente esta era nuestra definición netamente teórica. Algunos ejemplos un poco más puntuales donde nos indican que la unión de aminoácidos nos genera proteínas. Entonces, ¿cómo funciona? La planta los va a tomar o los va a formar a partir de fuentes nitrogenadas o de formas nitrogenadas, ya lo vimos. Esos aminoácidos se van a unir unos con los otros y van a formar proteínas y enzimas. Y esas proteínas son fundamentales en todo el proceso de crecimiento de la planta. Las proteínas abarcan más del 70% del componente de una planta. Es decir, una planta es fundamental en proteínas. Y para que se formen esas proteínas tienen que haber aminoácidos. Entonces, en pocas palabras, el aminoácido sería como esa unidad estructural fundamental de nuestras plantas. Muchos aminoácidos en la naturaleza, las plantas utilizan muchísimos aminoácidos. Estos son como algunos de los que más se presentan. Se clasifican en dos. Hay varias clasificaciones, pero esta vez vamos a ver la clasificación de aminoácidos indispensables y dispensables. Los indispensables son aquellos que sí o sí la planta tiene que tener para cumplir con su ciclo de vida. Es decir, tienen que estar ahí para cumplir su ciclo de vida, pero no significa que los dispensables no. Los dispensables van a determinar la calidad o el ciclo de desarrollo o el ciclo de cultivo o la producción que va a tener la planta. Es decir, son aquellos aminoácidos que si no se encuentran o se presentan en muy bajas condiciones, la planta va a perder condiciones de producción o de desarrollo. Entonces, en los indispensables se garantiza el correcto desarrollo del ciclo de vida de la planta y en los dispensables nos garantizan el correcto rendimiento. Es como para que tengamos un poquito más de información de eso. De igual manera, más adelante vamos a ver cuáles de estos aminoácidos están presentes en nuestros productos.
Ya dijimos que la molécula central de los aminoácidos son las fuentes nitrogenadas, principalmente NO3 o nitratos. Y entonces, ¿qué pasa? En la planta toma nitratos en dos formas, con o sin estrés. Y aquí vamos a ver la importancia de aplicación de aminoácidos y por qué tenemos que tener plantas sin estrés. Cuando la planta está estresada, las hojas no van a ser capaces de tomar de forma correcta esos aminoácidos, es decir, esas fuentes nitrogenadas en el suelo, no va a poder transportarlas y no va a poder formar esos aminoácidos. Por ende, si no formamos aminoácidos, no van a haber proteínas y si no hay proteínas, la planta no va a tener energía, va a tener un mal desarrollo y vamos a tener cultivos de bajo rendimiento. Esto en una planta con estrés. ¿Qué pasa en una planta sin estrés? La hoja va a tener la capacidad de asimilar y transformar esos aminoácidos. Esos aminoácidos se van a convertir mucho más fácil en proteínas y esas proteínas nos les van a otorgar a la planta mucha más energía. ¿Para qué? Para que tenga un óptimo crecimiento, desarrollo y producción, que es lo que buscamos. En las condiciones, cuando tenemos estrés en las plantas, debemos hacer aplicación de aminoácidos de forma exógena o de forma externa para mejorar este proceso y poder pasar de una mala formación de aminoácidos o producción de planta a una correcta producción en las plantas. Estos productos que ven aquí son algunos de los que manejamos en la línea con buenas fuentes de aminoácidos y adicionalmente aportes de nitrógeno. ¿Por qué? Porque vimos que este aporte de nitrógeno es fundamental para que la planta naturalmente pueda generar los aminoácidos. Vamos a hacer un ejemplo un poco más sencillo, como para que entendamos realmente por qué debemos tener esos aminoácidos y que formen proteínas. Entonces, todos tenemos, pues, la mayoría tenemos vehículos, ¿cierto? ¿Qué pasa con un vehículo? Un vehículo necesita primero un manual, ¿cierto? También necesita una estructura, va a tener un soporte o unas partes móviles, llantas, timón, pedales, etcétera, y todo este componente nos va a generar un resultado, que es el vehículo de nuestros sueños, la última Toyota del año. De la misma forma pasa con las plantas. El manual de la planta corresponde al ADN, completamente el ADN. Ese componente estructural o chasis de la planta corresponde a la proteína. ¿Y qué es la proteína? Es el resultado de la unión de aminoácidos. Es decir, los aminoácidos hacen la estructura de la planta, pero también tienen la capacidad de formar enzimas junto a proteínas. Y la combinación de ADN, proteínas y enzimas nos va a dar cultivos de alto rendimiento. Es aquí donde está la importancia de los aminoácidos, en que los aminoácidos nos van a formar proteínas que van a ser todo el componente estructural de nuestra planta, haciendo la analogía con un vehículo y que nos va a poder obtener cultivos de alto rendimiento. Pero vamos a ver cómo pasa esto. Nosotros tenemos nuestro cultivo en invernadero, cielo abierto. Este es un cultivo de tomate. Personalmente me gusta mucho el cultivo de tomate. Estamos haciendo nuestra aplicación de nuestro fertilizante nitrogenado, digamos que es urea, en el peor de los casos. Entonces estamos haciendo el aporte de esa urea. La planta va a tomar esa urea desde el suelo, no principalmente la urea, pero sí va a hacer esos procesos de transformación, va a tomar ese nitrógeno en forma nítrica, lo va a mover por todo xilema, floema, va a llegar a las hojas, va a hacer la transformación de ese nitrógeno a aminoácidos, va a generar proteínas que se van a unir a enzimas y vamos a obtener un cultivo de alto rendimiento. Pero entonces, si la planta puede hacer eso naturalmente, ¿por qué nosotros aportamos aminoácidos de forma externa? ¿Qué pasa? Este proceso de absorción de nitrógeno, formación de aminoácidos y conversión a proteínas, este paso 2 a 3, es un paso que demanda una alta energía en la planta. Es decir, la planta tiene que generar un esfuerzo metabólico y fisiológico muy grande para poderlo hacer. Es aquí donde está la ventaja de aplicación de aminoácidos. Con la aplicación de aminoácidos de forma externa, quitamos este salto del paso del 2 al 3, le aportamos los aminoácidos de forma externa a la hoja directamente, le ahorramos energía a la planta y esa energía va a ser energía que ella va a usar perfectamente para estos procesos de producción. Aquí es donde está la diferencia fundamental en aplicación de aminoácidos o no aplicación de aminoácidos, porque aunque con no aplicar aminoácidos podemos tener cultivos con rendimiento, con las aplicaciones exógenas de aminoácidos vamos a tener cultivos de rendimientos muy superiores. Recapitulemos como algunos beneficios de los aminoácidos. Encontramos que la función principal de los aminoácidos, si nos remitimos netamente a química y fisiología, es formar proteínas, que las proteínas se van a unir a enzimas que nos va a formar cultivos de alto rendimiento. Pero adicionalmente,
ellos tienen la capacidad de mejorar la absorción y el uso eficiente de nitrógeno. Y ya vimos el por qué. Porque van a mejorar los procesos de estrés en la planta para que ella pueda absorber mejor el nitrógeno y convertirlo en más aminoácidos y más proteínas. Nos actúan como agentes quelatantes porque en esa clasificación de agentes quelatantes que vimos al inicio del curso, encontramos que los aminoácidos son agentes quelatantes de tipo orgánico. Es decir, ellos nos permiten que la planta tome, perdón, nos permiten que la planta tome algunos elementos, principalmente del suelo. Hierro es un claro ejemplo de ellos. Adicionalmente a ello nos va a estimular mayor rendimiento, calidad de cultivos, raíces, flores, frutos, fotosíntesis y demás, porque nos va a disminuir ese gasto energético de la planta en ese paso 3 a 4 que vimos de formación de proteínas, de unión con enzimas y de obtención de cultivos. Entonces vamos a darle un aporte energético a la planta para que no tenga que gastar su energía en eso, lo pueda distribuir de otra forma y tengamos cultivos de mayor rendimiento. Y nos va a ayudar a disminuir las diferentes fuentes de estrés. Aquellas fuentes que ya vimos que sí o sí me van a disminuir el rendimiento de mis cultivos. Y recordemos que cualquier tipo de estrés que le empecemos a generar a la planta, y más cuando son de tipo acumulativo, es decir, uno va después del otro, siempre va a castigarse en rendimiento porque son pérdidas energéticas. Esta es una gráfica que ya vimos y nos muestra en dónde están nuestros rendimientos o de qué dependen nuestros rendimientos. Siempre vamos a tener un rendimiento actual, un rendimiento alcanzable y un rendimiento potencial. Nuestro rendimiento potencial es el óptimo teórico, nuestro rendimiento actual es el que tenemos y el alcanzable es a donde podemos llegar. Y realmente, ¿por qué no llegamos a este alcanzable? Porque las diferentes fuentes de estrés o diferentes factores en el medio ambiente no nos permiten llegar a ellos. ¿Cómo qué fuentes? CO2, radiación, temperatura, estrés de tipo abiótico, estrés de tipo biótico, que hacen que siempre estemos en este rendimiento actual. Entonces, ¿cuál es ese paso para llegar al rendimiento alcanzable? Bioestimular los cultivos. Las aplicaciones de aminoácidos van a funcionar en ese aporte energético, aplicaciones de algas, aplicaciones de complejos bioestimulantes como carboxipolioles y oligosacarinas nos van a ayudar a pasar de este actual que tenemos, hablando en papa 25, 30 toneladas, en diferentes cultivos a este alcanzable que es donde deberíamos estar y acercarnos un poco más a este rendimiento potencial. Esta es una gráfica muy similar donde nos muestra la participación real de las diferentes fuentes o las diferentes interacciones en el ambiente para el rendimiento. Es decir, un cultivo de rendimiento depende de un 41% de la nutrición, 26% condiciones de suelo, 15% estrés climático, 13% plaguicidas, semillas y 3% en otros. ¿En dónde va a estar el éxito de nuestras aplicaciones de bioestimulantes? En estos tres factores. Nos van a ayudar a disminuir el estrés climático, disminuir el estrés por plagas y mejorar esas condiciones de suelo. Es decir, vamos a tener casi un 50% de mejora con el aporte de aminoácidos y sustancias bioestimulantes, disminuyendo el estrés de los cultivos y llegando a esos óptimos potenciales de rendimiento que tenemos o que queremos realmente. Esta tabla se la mostré anteriormente y nos mostraba esos aminoácidos indispensables y los dispensables. Y esta es otra, no gráfica, pero es otra lista que ya conocemos, que ya lo vimos en presentaciones anteriores, y nos habla de los aminoácidos que tenemos en algunos productos. ¿En cuál producto? ¿O cuál es nuestro producto con mayor concentración de bioestimulantes y aminoácidos? Actifil Algaplan. De los 14 aminoácidos que tienen, más o menos 8 se agrupan en estos dos grupos de, de indispensables y dispensables, y entre los cuales resalta la prolina. La prolina es uno de los aminoácidos que cumple función osmótica, es decir, regula la entrada o salida del agua en la planta. Estos son nuestros productos de la línea Actifil, y recuerden que los productos de la línea Actifil son aquellos productos con mayor concentración de bioestimulantes, no solo complejo carboxipoliolo oligosacarinas, sino también de fuentes de aminoácidos. Igual vemos nuestros 14 aminoácidos, pero aquí ya tenemos funciones mucho más específicas. Los que se ven de un color un poquito más verdecito oscuro, me falló la colorimetría en esta gráfica, son aquellos aminoácidos que están presentes en nuestro Actifil Algaplan. Les dije que resalta prolina. ¿Y qué hace la prolina? Básicamente acumulación en condiciones de estrés, sequía, se acumula en condiciones de estrés en la planta, nos estabiliza membranas, proteínas y funciona como un osmolito. Es decir, nos permite ese ingreso y salida del agua.
pero también tenemos glicina, precursor de clorofilas, ácido glutámico que participa en la síntesis de otros aminoácidos y asimilación de nitrógeno, alanina que participa en procesos respiratorios, transporte de nitrógeno y otras funciones en la planta, argina que participa en almacenamiento de ese nitrógeno, en guardarlo para su posterior conversión y es precursor de otras sustancias, valina que estimula el desarrollo celular, leucina, que está implicado en la regulación del metabolismo energético, es decir, está o participa de una forma muy activa en el proceso de producción energético de la planta y crecimiento celular, y fenilalanina, que es precursor de fenoles. Estos aminoácidos que están un poco más resaltados en color aquí, son los que están presentes aquí en nuestro producto Tifil-Algaplan y en toda nuestra línea Tifil y que cumplen funciones muy, muy específicas dentro de la planta, como lo acabamos de ver. Hasta aquí sería para complementar esa parte de aminoácidos que nos hacía un poco falta para que revisáramos sus funciones, cómo se forma un aminoácido, la importancia de los aminoácidos y realmente de ese grupo tan robusto de aminoácidos que hay, con cuáles contamos nosotros como empresa de bioestimulación, y también pudimos ver que son de los, o que tenemos los productos más concentrados en aminoácidos que hay en el mercado. Ahora vamos a ver algunos estudios de caso que se han realizado en función de nuestra línea de bioestimulación o de algunos quelatos de nuestra empresa. El primer ensayo que vamos a revisar fue un ensayo, un desarrollo que se hizo en tomate en el departamento de Boyacá, municipio de Sáchica. El productor con el que trabajamos en esa ocasión fue Laurentino Alba. Se trabajó en un cultivo de tomate de variedad roble y básicamente lo que se hizo fue comparar el manejo convencional con otra línea de estimulación que manejaba el productor versus nuestro manejo ejemplar enfocado a la disminución de estrés salino en la planta y en el aporte de elementos en épocas críticas. Estas fueron las tablas o fue nuestro protocolo de aplicación en donde lo dimos en dos fases principalmente. Una fase de desarrollo vegetativo, en donde hicimos mucho énfasis en la disminución del estrés en la planta con productos como Actifil-Algaplan, Actifil Energy P, aporte de nutrientes esenciales en ese momento y que van a ser precursores de aminoácidos como Actifil Crecifil y algunas fuentes de fósforo para mejorar los crecimientos radiculares. Y una segunda fase que correspondió a nuestra fase de llenado, en la cual nos enfocamos en aportar productos con un componente de bioestimulación robusto, como Actifil K-Fruto, y quelatos ya especializados como Glucoplan Porosin Complex. ¿Qué obtenimos? Bueno, estas son algunas fotos del ensayo que se realizaron en las aplicaciones. Lo primero que se midió fue altura. Al comparar la altura de nuestro tratamiento de aplicación en 3 épocas de muestreo con la altura del tratamiento convencional o el manejo convencional que tenía el agricultor, se encontró que al final de las evaluaciones sobre 90 días se tuvo una ganancia de altura aproximadamente de 32 centímetros por planta, que si lo llevamos a términos de producción nos habla aproximadamente de 2 racimos. La curva verde es Ingeplan, la curva gris corresponde al testigo que se evaluó y se usaron 3 épocas de evaluación, que nos muestra que realmente bioestimular cultivos, aumentar esa concentración de sustancias bioestimulantes, algas marinas, carbochipolioles y aminoácidos, pueden generar un efecto diferenciado en ese crecimiento de las plantas, en ese desarrollo propio de las plantas. Luego, esto en cuanto a nuestra fase vegetativa. Luego, en nuestra fase de llenado o nuestro periodo reproductivo, lo que se hizo fue revisar condiciones de productividad o variables de rendimiento. Uno de ellos fue el peso promedio de fruto. Se hicieron 3 evaluaciones con los tratamientos que se aplicaron anteriormente, donde nos enfocamos mucho en bioestimulación y llenado. ¿Qué obtuvimos? Frutos hasta de 340 gramos por planta en comparación con frutos del testigo que llegaron a ser de 260 gramos por planta. Se fue muy superior en todas las cosechas que se hicieron o en todos los muestreos que se hicieron. ¿Y qué significa que haya sido realmente mayor en peso de fruto? Que cuando lo llevemos a peso de canastillas o a número de canastillas en producción nos va a dar un aumento. En esta gráfica de la izquierda encontramos el número de canastillas en cada una de las variedades que se clasifica, primera, semi y rich. Control Ingeplan, control Ingeplan. ¿Qué encontramos aquí? Primero que obtuvimos un mayor número de canastillas de las primeras categorías, es decir, primeras, muy, muy superior. También que logramos disminuir
esa relación entre primeras, segundas y riches con un menor número de canastillas semi y riche de Ingeplan versus el control. Por muestreo éramos superiores a aproximadamente 8 o 9 canastillas versus el testigo que se encontró. Y en cuanto a la distribución por categorías que se tenía, se encontró que para la categoría primera tuvimos un 80% del total de canastillas en nuestro testigo. Segunda 16 y Riche, semi 16, perdón, y Riche un 5% en comparación con los valores que se presentaron con el testigo, de un 66% para primero, un 19% en semi, donde vemos una mayor participación en las categorías semis y riches, que aunque no son malas categorías, como productores realmente no es a lo que queremos llegar, porque vamos a obtener mejores resultados económicos con las primeras categorías. Este de aquí es un ensayo que hicimos en bioestimulación en el cultivo de aguacate. Básicamente, lo que hicimos, perdón, se me fue el municipio del departamento, lo que hicimos fue aplicaciones de nuestros productos bioestimulantes y quelatos en el manejo nutricional del cultivo de aguacate de variedad Hass. Se hicieron 2 segmentos de aplicación, se hizo aplicación con dron y con estacionaria, y estos fueron los productos que utilizamos. En nuestra primera aplicación utilizamos Actifil Algaplan y Actifil Cafruto. En nuestra segunda aplicación usamos Glucoplan Calcio Brosin y Actifil Algaplan. Y en nuestra tercera aplicación Actifil Cafruto y Glucoplan Brosin Complex. A resaltar que en todas las aplicaciones que se hicieron se conservó el componente de bioestimulación propio. Es decir, durante todo el desarrollo del cultivo se hizo bioestimulación continua. Estas son algunas características del pH y dureza antes y después de usar nuestro Transfer Unit, pero ¿qué obtuvimos? Puntualmente para este cultivo hicimos análisis en savia, medimos nitratos, potasio, calcio en savia y algo de rendimiento en pedúnculo o peciolo. En esta parte del cultivo de aguacate, donde nos daría, pues, digamos que una relación un poco más estricta sobre los contenidos nutricionales que se presentan. Estos fueron los datos que obtuvimos. Vimos que se hizo una bioestimulación continua y que se usó Actifil Cafruto como nuestro bioestimulante de llenado. Esta curva grisecita que se presenta acá es el testigo comercial y esta curva verdecita que se presenta acá, o esta recta, que no es una curva, esta recta verde que se presenta acá, corresponde a las aplicaciones con Ingeplan. En acumulación en partes por millón en peciolo fuimos muy superiores versus el testigo. ¿Qué significa? Que al bioestimular la planta con nuestras fuentes de bioestimulantes tienen mayor capacidad de asimilación de potasio y traslocación de potasio, que se va a representar más adelante en rendimientos, en llenado, en calidad y en tamaño. En este caso se tuvo un aumento aproximadamente del 21.6% en la concentración de potasio en peciolo para todas las etapas de muestreo de nosotros versus el testigo. Para el caso de nitratos, pasó algo muy curioso, en donde con las aplicaciones se presentó una disminución de nitratos, pero de igual manera se generó una disminución en el testigo. Aquí es donde está el punto. Nosotros disminuimos más esa concentración de nitratos. ¿Y por qué disminuimos más esa concentración de nitratos? Vimos que dentro de las funciones de los aminoácidos, ellos también promueven a mejorar esa transformación de nitratos y ese metabolismo del nitrógeno en la planta. Nosotros mejoramos esa disminución de nitratos y mejoramos esa relación de aminoácidos en la planta y de metabolismo de nitrógeno dentro de ella. Una disminución del 18%. ¿Y qué significa esto en términos de rendimiento? Si lo llevamos a casos puntuales, vamos a tener menores problemas de plagas y enfermedades, frutos de mayor tamaño, de mayor grosor y con mayor contenido de proteína que frutos que tienen contenidos de nitratos mucho más altos. Para el caso de calcio, aunque solo se hizo aplicación de nuestro calcio urosino una vez, los niveles de calcio aumentaron muchísimo más. Revisamos que los aminoácidos y los bioestimulantes propiamente dichos tienen la capacidad de mejorar el transporte de elementos o funcionar como quelatantes. Sabemos que el calcio es uno de los elementos de más baja movilidad en la planta y que las aplicaciones con nuestra línea de bioestimulación mejoró esa movilidad y esa acumulación en peciolo del calcio. ¿Qué va a significar que tengamos mayores contenidos de calcio en savia de peciolo? Que vamos a tener frutos con mejor vea post cosecha, de mejor tamaño y menos susceptibles a ataques de plagas y enfermedades. Para el caso puntual de calcio se presentó un aumento del 18% en comparación con el testigo. Este es un estudio, no es propiamente de nosotros,
Este lo tomamos del señor acá presente y nos muestra el efecto de la aplicación de aminoácidos, puntualmente prolina. Siempre tenemos la concepción de que solo aplicamos aminoácidos bioestimulantes o prolina, en este caso puntual, cuando ya tenemos condiciones de estrés, es decir, cuando ya llegó la LAIS, afectó mi cultivo, cuando se me fue la mano con herbicidas, con insecticidas, con fungicidas, cuando ya generamos una reacción de estrés en la planta. Y recordemos que toda fuente de estrés que le estemos presentando a la planta se va a representar en una disminución de rendimiento. Es decir, con los estreses que le generamos, castigamos rendimiento. ¿Qué hicieron acá? Se tomó una planta control a la cual no se le hizo aplicación de nada y 3 plantas donde se hizo aplicaciones de prolina propiamente dicha. Prolina es uno de esos aminoácidos que vimos anteriormente que está encargado de ese ajuste osmótico o regulación del agua dentro de la planta a diferentes concentraciones. Luego de esa aplicación se generó un estrés hídrico muy fuerte por 8 días, es decir, 8 días sin aplicación de agua, y luego de ese estrés hídrico se volvió a aplicar agua, como se muestra en esas imágenes del final. ¿Qué pasó? Sí hay una recuperación de las plantas, fueron muy resistentes, pero si vemos el tratamiento control, a pesar de que hubo recuperación, se vio muy afectada. Si contamos el número de hojas que tenía inicialmente al número de hojas después de esa recuperación, se observa que realmente se perdieron muchos foliolos por condiciones de estrés y que cuando se aplicó las diferentes concentraciones de prolina a los otros tratamientos, sí se dio esa afectación realmente porque se perdieron foliolos, pero no fue tan significativa como el tratamiento sin aplicación. ¿Y qué nos da a entender esto? Que realmente aminoácidos como prolina o otras sustancias bioestimulantes que se manejen nos pueden permitir programar a la planta para que esté preparada para condiciones de estrés que sean muy fuertes y que no sacrifiquemos realmente el rendimiento a final de cuentas. Y si recordamos dentro del portafolio Ingeplan, el producto con mayor concentración de prolina es el Gaplan. Es decir, podríamos hacer aplicaciones de Elgaplan preventivas antes de un estrés fuerte que se me vaya a presentar, un estrés por helado, un estrés por sequía, y esperaríamos una restitución mucho mejor o mucho mayor de si no aplicáramos nuestro producto Algaplan. Básicamente va a suceder similar con muchos aminoácidos que se encarguen de este ajuste osmótico dentro de la planta. Este es otro ensayo que también hicimos para el caso de pasturas puntualmente, un ensayo que se hizo en el departamento de Antioquia, perdón, municipio de Santa Rosa. El productor o las fincas fue Colanta, cultivo de pasto, y de igual manera se utilizó un manejo convencional frente al manejo Ingeplan. ¿Qué hicimos? Básicamente se hizo una serie de 3 aplicaciones en donde el bioestimulante a trabajar estado fue Actifil Energy P. ¿Qué nos aporta Actifil Energy P? Un complejo muy robusto, carboxipolioligosacarinas, una concentración bastante de aminoácidos tipo prolina y otros aminoácidos que se presentaban, muy buenos contenidos de fósforo y muy buenos contenidos de molibdeno. Lo usamos con nuestro Crece Green para aportar nitrógeno y transferas como nuestro adherente. ¿Qué hicimos? Primero se hizo un aforo, es decir, se midió la cantidad de pasto en estas 2 aplicaciones por metro cuadrado, encontrando que nuestro tratamiento Ingeplan llegó a 3.04 kilogramos versus el testigo, que fueron 1.9, es decir, 1.1 kilogramos, que algo así es como el 40% de aumento en producción de pasto. Pero cuando estamos hablando de producciones de pasto, no solo es importante el aforo, sino la cantidad de pasto, sino también los contenidos nutricionales que se presenten en savia, principalmente nitratos. ¿Por qué? Los nitratos en savia me le pueden generar problemas al ganado cuando entran a pastura. En el caso de nosotros, generamos o terminamos el ensayo con nitratos de 240 partes por millón versus el testigo que terminó con 300. Se me olvidó mencionarles que la cantidad de nitratos al inicio de evaluación fue 270 partes por millón. ¿Qué quiere decir? Que eran 270 iniciales y nosotros terminamos con 240, o una disminución de 30 partes por millón de nitratos. Pero recordemos que en las aplicaciones que se hicieron aplicamos Crece Green, que es una fuente de nitrógeno, entonces deberían estar más altos los nitratos. No. Por los contenidos de molibdeno, Energy Pay y el componente robusto de aminoácidos, se puede mejorar esa dinámica del nitrógeno de la planta, permitiéndonos esto: mayor formación de proteína, mayor paso de aminoácidos, proteínas, enzimas a estructuras de la planta y menor posibilidad de daños por plagas y enfermedades. Estas son algunas fotos
puntuales del ensayo que hicimos en donde se ve la diferencia entre la parcela Ingeplan y la parcela del tratamiento de testigo. Adicionalmente, se hicieron análisis bromatológicos o análisis foliares en donde se determinaron diferentes contenidos nutricionales y que resalta los aumentos de nitrógeno de iniciar a continuar, potasio y calcio. ¿Por qué? Porque esas concentraciones de aminoácidos nos permiten mejorar esa movilidad de nutrientes dentro de la planta. Algunas fotos del final del ensayo. Y este último corresponde a un ensayo que se hizo en melón variant trials con nuestra línea de bioestimulación en Estados Unidos. La locación en Estados Unidos se utilizó un área de 10 metros cuadrados. Las aplicaciones fueron aplicaciones foliares por acre o aplicaciones en drip. Drip es como inyectada, como un drench, por decirlo de alguna manera, y se usaron 4 tratamientos. ¿Qué fue lo que aplicamos en este ensayo? Algaplan, Cafruto, Calciurosin, Grimix, Algaplan, Cafruto, Calciurosin y Grimix. Se hizo mucho énfasis en nuestra línea de bioestimulación. Recuerden que la línea Actifil es nuestra línea de mayor contenido de bioestimulación con productos como Algaplan. Y las dosis diferenciales es por el volumen de aplicación. Es menor el volumen de aplicación foliar que en drench. Las áreas allá se miden en acres. ¿Qué resultados se obtuvieron? Está diferenciado en drip y foliar, es decir, D más algaplan, F más algaplan. Se encontró que tanto aplicaciones en drip como foliares, esto es para el caso de longitud, perdón, para el caso de longitud se encontró que los mejores resultados se presentaron en aplicaciones foliares tanto de algaplan y en drench como de algaplan y cafruto, permitiéndonos evidenciar que esas aplicaciones de bioestimulantes, aminoácidos y algas van a mejorar diferentes parámetros dentro de la planta, como propiamente crecimiento o longitud. Para este caso se presentó un incremento del 27% en comparación con el tratamiento control o tratamiento testigo. Adicionalmente se midió el diámetro de frutos, no solo crecimiento, sino también producción y rendimiento en este caso, que encontramos resultados similares. Los mejores resultados que se presentaron fueron tanto en drench como foliar con las aplicaciones de algaplan y cafruto, en relación con nuestro testigo comercial. En cuanto al peso de los frutos, los resultados fueron muy similares. Los mejores resultados se presentaron tanto en drench como foliar con aplicaciones de Actifil Cafruto y Actifil Algaplan, mostrándonos realmente la importancia de bioestimular los cultivos y mejorar ese componente de bioestimulación de ellos para que realmente se puedan expresar rendimientos o incrementos en los rendimientos versus las prácticas que hacemos normalmente. Para el caso del peso de fruto, tuvo un aumento del 28% de las aplicaciones con nuestro algaplan. Esto sería todo en cuanto a nuestro módulo de bioestimulación, esa pequeñita parte de aminoácidos y esas experiencias en campo que hemos tenido, algunas de las experiencias en campo que hemos tenido en cuanto a nuestro componente de bioestimulación